Hermanos, sean bienvenidos de nuevo a esta preparación acerca de la Cuaresma que nosotros celebramos durante estos 40 días que el Señor nos da para poder arrepentirnos y tener una verdadera conversión y confesar nuestros pecados. El día de hoy vamos a meditar lo que es la cuarta palabra. Anteriormente vimos lo que era el miércoles de ceniza, luego la primera, la segunda y la tercera, y hoy nos toca la cuarta palabra. Bienvenido a mi hermano Guillermo, que ahora sí está disponible para compartir con nosotros, y él los saludará en este momento. Sí, hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta preparación para la Cuaresma. Como dice nuestro hermano Gio, venimos aquí a exponerles a ustedes las escrituras respecto a lo que es la Cuaresma. Hoy vamos a hablar de la cuarta palabra, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así, hermano, que bienvenidos, que el Señor nos ilumine a todos y bueno, preparémonos. Gracias, señor Gio. Bueno, hermanos, yo espero que en casa usted tome su Biblia y compruebe lo que nosotros le estamos compartiendo a través de las Escrituras, que no es nuestra manera de pensar de nosotros, sino es la manera en que Dios le va a hablar. Y por eso en el Evangelio de Mateo 27:46 vamos a escuchar con mucha atención lo que el Señor nos quiere decir. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras muy ciertas del Señor, porque hoy el mundo grita el abandono que le hemos nosotros hecho al Señor, porque no hemos querido buscarlos, y por eso hoy también el enfermo se siente abandonado, porque no hay un cristiano que quiera tener esa caridad con el enfermo, con el hambriento, con el que sufre y se siente solo. Por eso el Señor durante estos 40 días nos invita a hacer las obras de caridad. Por eso el Señor nos está gritando a nosotros que no lo abandonemos, que no nos sintamos abandonados por Él, sino que Él está con nosotros. Escuche ahora lo que dice Isaías en el capítulo 52, versículo 13. Vamos a escuchar esas palabras del Señor a través de Isaías. Mi siervo al final tendrá éxito, será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Entonces, el Señor no quiere que tengamos una fe de sentimiento, que nos conmueva verlos, sino que nosotros seamos esos hombres que a través de nuestro servicio a la caridad, a nuestro prójimo, vayamos levantando a ese Cristo que nos ha dado esta manera de poder buscarlo a través de estos 40 días. Entonces, cuando el Señor dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba repitiendo un salmo en ese momento. Y ese salmo que él repetía, porque era la manera de los judíos de orarle al Señor repitiendo salmos
o cantando himnos, eso ya estaba escrito cuando el Señor lo pronuncia en la cruz. En el Salmo 22, esto dice el Señor. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Entonces, si el Señor estaba repitiendo un salmo en ese momento, quiere decir de que el Señor nos estaba enseñando a la vez que nosotros podemos orar repitiendo, aunque hayan hermanos que no estén de acuerdo. Pero por eso hoy con la palabra de Dios nosotros le estamos tratando de enseñarle de que nosotros podemos repetir. Y de esa manera, de que el Señor repitió ese salmo, también sus discípulos lo hicieron en Colosenses 3:16. Cuando los discípulos estaban orando, entonces ellos compartían de esta manera. Entonces, si el maestro nos enseñó a repetir y los discípulos lo siguen haciendo, entonces sí nosotros podemos repetir cuando queremos rezar o orarle al Señor. En Colosenses 3:16 dice el Señor esto. Escuche, hermano. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Esto quiere decir de que es importante que aprendamos las Escrituras. Es importante que nosotros sepamos algunas cosas de la Biblia para que la podamos compartir. Entonces, por eso el Señor dice que la palabra habite en nosotros. Siga. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón. Entonces, si el Señor dice que tengan sabiduría, es porque la palabra del Señor nos va a dar sabiduría divina. Esa sabiduría que no tiene el hombre, sino que proviene de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿me lo puedes repetir, hermano? Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. La importancia que debe de tener en cada familia, en cada hogar, la palabra del Señor. Siga. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Lo mismito que hacía Jesús en la cruz. Estaba repitiendo un salmo que era el Salmo 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, si el Señor nos invita a poder rezar o orar repitiendo a través de los salmos o cantándole himnos que ya han sido escritos por otras personas anteriormente, que nosotros simplemente las estamos repitiendo. Por eso, si hay hermanos que dicen que nosotros no podemos repetir porque Jesús no lo enseñó, ahora escuche lo que dice Mateo 26:44, de los labios del propio Señor. Escuche lo que dice el Evangelio. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. De manera que los hermanos que digan que no podemos repetir, como el Santo Rosario, donde decimos Dios te salve María, o el Padre Nuestro, el Señor les habla bien clarito y les dice que Él por tercera vez iba a ir a rezar, por tercera vez Él iba a rezarle
al Padre. Mateo ¿Y cómo lo hacía? Repitiendo las mismas palabras. De manera que Él está de acuerdo con nosotros, que repetimos oraciones que ya han sido escritas, porque Él lo está haciendo continuamente. Vuélvalo a leer, hermano. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Estaba repitiendo las mismas palabras, repitiendo las oraciones que ya tenían en ese entonces los judíos. Por eso, en cierta ocasión cuando el Señor va a orar, uno de sus discípulos le va a preguntar, ¿cómo realmente debemos nosotros orar? ¿Como dicen otros hermanos o como dicen los católicos que debemos orar? En el Evangelio de Lucas 11:1 en adelante, esto dice el Señor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Entonces, un día estaba orando el Señor. Y un discípulo, como tú, como yo, le preguntamos al Señor que nos enseñe a orar. Y a ver cómo nos va a enseñar a orar el Señor. Siga. Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Fíjese que el Señor nos enseña de esta manera. De manera que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro en familia, o ya sea en la misa, no es que nosotros estemos haciendo algo que contradiga al Señor, sino nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Y Él nos enseñó a rezarle de esta manera a nuestro Padre. Qué oración más hermosa que es el Padre Nuestro cuando nosotros lo hacemos. Porque es una oración grande, fuerte. Siga. Danos cada día el pan que nos corresponde. Y eso es lo que le pedimos al Señor, que tengamos trabajo para poder llevar de comer a nuestras familias. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y nosotros debemos de hacer eso, perdonarlos realmente. Como dice Primera de Juan 3:14. Nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Ahí. Y no nos dejes caer en la tentación. De manera que si nosotros nos mantenemos en oración, no fácilmente vamos a caer en la tentación. El diablo, Satanás, no nos va a poder tocar, porque nosotros nos hemos entregado al Señor. Y para que vea usted esa oración tan poderosa, Hechos de los Apóstoles 16:25, lo que el Señor nos enseña a través de nuestra oración, a través de la oración hecha con fe. En los Hechos de los Apóstoles 16:25, escuche lo que va a decir el Señor. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De manera que cuando nosotros somos hombres de oración, las personas se van a dar cuenta y nosotros les estamos enseñando con nuestra manera de ser cómo la oración ha ido cambiando la vida de cada quien. Siga. De repente se produjo un temblor tan fuerte
que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Los cimientos de la cárcel es lo más seguro que podríamos decir que hay aquí en lo terrenal. Pero si esos cimientos se movieron, ¿se imagina la oración, el poder que tiene para mover esos cimientos? ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos esa oración? Escuche lo que pasa, lo que dice hoy el Señor. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se nos va a soltar todas las cadenas, el pecado, las tentaciones que nosotros día a día vamos afrontando. Y por eso, a través de esa oración, nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que dice el Señor en su palabra. No lo que digan otros hermanos de que no puedes orar, que no puedes ver. Porque si ustedes buscamos en las Escrituras Lucas 1:28, escuchará que el ángel le va a hablar a nuestra Madre María. La va a saludar de esta manera. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. De manera que cada vez que nosotros estamos orando al Señor, el Señor está con nosotros. Así como mandó al ángel con la Virgen María. Entonces, repetir el Santo Rosario no es pecado, sino que es un saludo de nuestro Dios a María, la Madre de Dios. Pero hay hermanos que se confunden, entonces nos hacen confundir o perder la mirada y usan Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo. En Mateo capítulo 6, versículo 7, el Señor nos va a decir a nosotros si nosotros estamos haciendo bien las cosas como católicos o las estamos haciendo mal. Pero también nos va a ayudar a identificar a esos hermanos que no pueden interpretar las Escrituras como el Señor nos la enseñó, así sencillamente. Mateo 6, 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías. Y rápidamente hay algunos hermanos que dicen que no podemos rezar, ni mucho menos la letanía. Se dirigen específicamente al católico. Pero escuche lo que sigue diciendo el Señor. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Entonces, si lo volvemos a empezar a leer desde el versículo 7 de nuevo, vamos a volver a escuchar. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos. Fíjese que está diciendo a los paganos. No está diciendo los católicos, sino los paganos, a esos que tenían muchos dioses, a esos que no creían en Dios, no creían en la divinidad de Dios, sino que tenían muchos dioses. Y por eso ellos hacían sacrificios a esos dioses. Y por eso usted recordará cuando Elías le decía a esos sacerdotes paganos que rezaran más duro, porque a lo mejor su Dios estaba durmiendo, para que los escuchara. Y cómo el Señor favorece a Elías, demostrándole el poder. De manera de que los hermanos agarran esta cita para confundir al católico, diciéndole que nosotros no podemos repetir. Pero el Padre Nuestro no es una oración vana, porque no se la estamos haciendo a otro Dios, sino a nuestro verdadero Dios, a ese que nos promete una vida eterna. Y el rezar el Santo Rosario es porque eso está escrito en Lucas 1:28 y vamos a escuchar. 1:28 primero. 1:28.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La primera parte, de manera que no es una oración vana. Ahora vamos a escuchar la segunda parte que está en el 43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Es una madre que nos acompaña y por eso era el saludo especial de Dios a María que le dice que el Señor está con ella. Entonces, si el Señor le está diciendo que está con ella, es porque el Señor la ha cuidado a ella. Y el Señor nos la ha dejado a nosotros. Recuerda a la clase anterior de Juan 19, 25, específicamente en el 26, cuando el discípulo más amado se lleva a la Virgen María. Pues ese tiene que ser usted. Y ver que cómo ha merecido usted que la madre de nuestro Señor venga a vernos. Entonces usted dirá esta segunda parte del rosario, cuando Santa Isabel exclama con alta voz, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Así es, mis queridos hermanos, hemos tratado de compartir en este día de hoy lo que dice Mateo 26:46 o 27:46, perdón. A eso de las 3 Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactini, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es, mi hermano. Estamos a un tiempo de reconciliación, de buscar el perdón del Señor. No abandonemos al Señor, sino no busquemos lo que nos aparta el mundo, sino que busquemos al Señor. No abandonemos al Señor. Que el Señor los bendiga y que Dios los siga guardando.